Lucas 5:37. Hemos estado hablando semanas atrás acerca del odre nuevo para el vino nuevo. Tan importante que haya un odre nuevo para contener el vino nuevo. El Señor fue muy claro y aquí lo describe, y yo quiero hoy leerlo para poder entrar en materia. Nadie, dice el verso 37 de Lucas 5, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Aquí hay tanto que indagar que vamos a tener un panorama general, voy a decirlo de esta manera, de la subserie el vino, porque vamos a estar hablando acerca del vino, qué representa, qué implica el vino en la Biblia y a qué se estaba refiriendo Jesús. Pero en materia, para entrar trayendo una pequeña reseña, decíamos que los odres, hechos recipientes de animal, de cuero de animal, eran herméticamente utilizados para almacenar líquidos, y entre estos estaba el vino. Y los odres tenían que ser nuevos para conservar vino nuevo. ¿Cuál era el vino nuevo? El vino recién hecho, conocido también en su inicio como el mosto. Pero una vez pasaba a ser envasado o a ser llevado al odre, ya entraba en el periodo de crecimiento. Dicen los expertos, de crianza. Esto es muy amplio. Y ahí iba teniendo sus cambios normales, naturales, por sus propiedades. Esos químicos, decíamos, y esos azúcares del vino, si no era un odre nuevo quien lo estaba conteniendo o recibiendo, iba a reventar el vino viejo, el odre viejo. Por eso dijo el Señor que el vino nuevo ha de ser depositado en odres nuevos. Y hablábamos que odres, primero tenemos que entender que hay estructuras que sirvieron para una temporada, pero no para toda. Y hay un vino que el Señor está trayendo. Con los fariseos platicaba el Señor, y el vino del evangelio, la gracia misma que él traía, no podía ser contenida con las estructuras legalistas, religiosas, tradicionales, que conservaban los de la época, los religiosos. Por eso dijo el Señor: es necesario recibirlo con un odre nuevo. Y entonces nos dimos cuenta que no solo estructuras es un odre viejo, sino que también pueden ser vidas no cambiadas. Por eso la Biblia le llama el viejo hombre, la vieja naturaleza, porque nosotros sin Cristo, hermano, no podemos estar tratando de contener el evangelio si no hay un cambio de vida. Yo le decía esto, suena fuerte, pero le voy a decir esto con todo mi corazón. ¿De qué serviría tratar de educar a alguien que no ha nacido de nuevo, que no tiene una nueva naturaleza, y explicar: mire, usted deje de fumar porque hace daño, mire, usted deje de tomar ese licor porque está lastimando su hígado, mire, usted deje de fornicar porque puede contraer una enfermedad? ¿De qué sirve estar educando al viejo hombre? Porque simplemente, aunque no haga algún pecado de esos, si no cambia de naturaleza la persona, si no hay una nueva vida y muere en pecado, temo decirte que se va a perder sin vicios y sin enfermedades, pero se va a perder eternamente, porque el único que nos puede salvar es Jesucristo. Por eso necesitamos que haya vidas nuevas. Ese también es odre nuevo. Por eso a veces tratamos nosotros de convencer a alguien y uno se desgasta y se desgasta. Como ministros, hermano, nos damos cuenta que en el camino, no se vaya a sorprender mucho con lo que voy a decir, pero
mucha gente en las congregaciones está convencida, pero no está convertida. Simpatizante con el evangelio, ya no es religioso de la tradicional, ni se viste de morado, ni paga turnos, pero ahora, ¿entendió? Más o menos. ¿Quién se viste de morado? Entonces, qué lindo saber que nosotros no tenemos que llevar al Señor aquí, sino que Él nos lleva en sus hombros, ¿verdad? Qué lindo saber que Él es el que nos carga, hermano. Mire qué lindo. Con todo el respeto para los que todavía se visten de morado, Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Y Él te quiere dar una oportunidad que lo conozcas, el Dios vivo, el que cambia nuestro lamento en baile. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero ¿qué pasaría entonces si dejamos una religión popular, cualquiera que sea, y venimos al evangelio y lo adoptamos como una religión más? Discúlpeme, frustrante, decepcionante, diría yo. Yo recuerdo cuando le entregué mi corazón a Cristo, voy a corregir, cuando Cristo me alcanzó, se reveló a mí, tocó mi corazón y me cambió a los 16, casi 17 años de edad. Yo recuerdo que algunos familiares intelectuales, cuando me veían, uno de ellos me miraba y me decía: mira, yo te creí inteligente vos. Ay, Dios, explota tu juventud, hombre. ¿Qué era explotar la juventud para ese tiempo? Irse a los bailes, irse a las fiestas baratas, tal vez tomar el vino del mundo. Ese es explotar la juventud, hermano. Ahora exploto, pero en alabanza. Por eso soy explosivo. De alabanza, adoración a Dios. Le damos la gloria. Alguien que grite de júbilo. Y jamás ha sido una pérdida, ha sido una inversión. Invertí mi juventud en el Señor. Todos, casi 40 años de estar en Cristo ininterrumpidamente por su bendita gracia. Y estoy más enamorado desde el primer día que lo conocí, amado. Porque debemos de entender esto, que el vino va creciendo y cada vez que pasa el tiempo va madurando. Y cuando va madurando se vuelve mejor. Por eso dice el Señor que el vino añejo es mejor. Hoy no puedo hablar de eso. Hay cosas muy lindas en todo esto. Pero volviendo a esto, una persona que no ha nacido de nuevo es un odre viejo, la vieja naturaleza. Lo dijo Cristo de otra forma, se recuerda: no se puede poner remiendo nuevo en vestido viejo, porque también se echará a perder. Por eso lo que necesitamos que la gente es que tenga una experiencia del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Porque eso dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Alguien dice amén? Pero una persona que no tiene esa experiencia, por más que usted le dé, por más que usted le diga, le cuente cosas lindas, anécdotas, va a decir: ah, sí, qué bonito, me quieren lavar el cerebro, qué aburrido. Pero cuando alguien ya nació de nuevo, hermano, percibe, se sustenta, se alimenta de esa verdad que le estás compartiendo. ¿Alguien dice amén? Entonces no nos desgastemos en tratar de convencer a alguien para que deje tales hábitos. Mejor llevémoslos a los pies de Cristo, porque si conocen a Cristo y su vida cambia, comienza entonces la verdadera naturaleza nueva que debe de formarse y desarrollarse. De lo contrario nos gastamos. Yo le conté que he encontrado en el camino, hermano, en el ministerio, en el evangelio, a mucha gente. No se vaya a asustar mucho, por favor, que puede estar en una congregación como esta, un domingo como este, en medio de un fuego como este, y ellos como un témpano de hielo. Aquí no hay ninguno. Dígale al que está al par suya: aquí no hay pingüinos, hermano. No hay peor cosa que estarse muriendo de frío en medio de una fogata. Cuando está el fuego del Espíritu y el otro está aburrido, hermano. Perdónenme, hermano, algo está pasando ahí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No es el asunto de: ay, qué raros, qué locos. No sé quién será el verdadero loco. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Con todo respeto. Porque las cosas, y ahora entrar al odre
de la mente. Estudiamos acerca de los odres mentales. Y dice la Biblia, odres, encontré 7 que ya hablamos, pero dice que no, las cosas del espíritu no se han de discernir o entender con una mente carnal. El hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque para él le son locura. Entonces, si alguien piensa que para lo que hacemos, lo que vivimos en el espíritu, que de repente mire cómo son nuestras fiestas, entramos tranquilos, terminamos llorando, salimos riendo y nos vamos despeinados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué raro, dice, estas fiestas, ¿verdad? Pero es que el Señor cambió nuestro lamento en baile. Y si lleva fiesta por dentro, la vas a manifestar tarde o temprano por fuera. ¿Cuántos están aquí entendiendo que Dios quiere vidas nuevas, odres nuevos, mentalidad nueva? En el peor de los casos, cuando no tenemos una mente renovada a la luz de la Biblia, podríamos menospreciar las cosas del espíritu, juzgarlas y en el peor de los casos condenarlas. Y podríamos estar rechazando lo que viene de Dios simplemente porque nuestro odre mental no contiene, no lo entiende, porque son locura para nosotros. Pero cuando nosotros tenemos el entendimiento por el Espíritu, hemos llegado a esa experiencia, las cosas son diferentes. Entonces, yo quiero que veamos ese versículo maravilloso, porque ese verso ha sido la base para esta serie. Y aquí habla acerca del vino. Fíjese qué interesante. Solo son algunas generalidades que quiero comentar. Encontré varios tipos de vino en la Biblia. Por ejemplo, está el vino nuevo, está el vino añejo, está el vino que tenía características particulares de alegrar. El vino tenía propiedades también medicinales. Dice la escritura en Proverbios 31. Este servía también para darle cierta medicina al amargado. Fíjese, dice Proverbios 31:6: dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Había una administración a los que tenían un ánimo amargado. Pero también dice Lucas capítulo 10 verso 33 que traía medicina a lo físico, a las heridas externas. Dice en el verso 33 de Lucas 10: un samaritano que iba de camino vino cerca de él. El contexto es aquel que le habían robado, que había venido de camino de Jericó, y lo asaltaron y lo dejaron moribundo. Y estando en esa condición, dice que el samaritano lo vio y fue movido a misericordia. Verso 34 de Lucas 10. Y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino, poniéndole en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Vendó sus heridas echándole aceite y vino. O sea que el vino tenía propiedades también medicinales, curativas a las heridas. Otra de las características, no solamente traía cierto refrigerio a las emociones en algún momento, sino que traía alivio a las heridas físicas externas, también traía alivio a los problemas internos. Mire lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8 dice: de la misma manera, antes de hablar de eso, vaya conmigo a Efesios 5:23. Efesios 5:23. Ya no bebas, le dice Pablo a Timoteo, agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea que de alguna manera las propiedades que tiene el vino también son curativas. El problema es cuando hay un desequilibrio en nuestras sociedades, hermano, occidentales, en nuestro entorno. El asunto no es un asunto cultural como lo era acá. Acá enseña el apóstol Pablo, claro, que había gente que abusaba del vino y entonces entraban en otros contextos que llegaban a la borrachera.
Y la borrachera ya es un pecado. Y la Biblia dice que los desheredados, entre la lista que aparece, dice que están los borrachos, que no heredarán el reino de los cielos. Pero el vino era tan importante, o es tan importante, porque el Señor lo trajo como ilustración preciosa. Es más, mire lo que dice Juan, acompáñeme a Juan capítulo número 2, la famosa historia de las bodas de Caná. Mire esta historia. Capítulo número 2 de Juan, versículo número 1. Al tercer día, dice Juan 2:1, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Mire, dichosos estos enamorados, que por cierto ayer me tocó que casar a dos parejas, una en la mañana y otra en la tarde, hermano. Dije yo, gloria a Dios, prefiero eso y no funerales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque estos se van a reproducir por fe. ¿Cuántos dicen amén? Casé dos parejas ayer. Pero bueno, oiga lo que dice acá. Y faltando, dice en el versículo 2, fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Las bodas normalmente en Israel y para esas épocas no era de un solo día la celebración. A veces se iban 7 días de celebración. La familia o parientes lejanos o amigos viajaban grandes distancias y no podían irse de un día a otro. Entonces se quedaban, los hospedaban. Pero no solo eso, se preparaban los anfitriones, en este caso los contrayentes, para recibir a sus invitados. Y entre esos estaba el vino, que era parte de la bebida, como diría clásica, hablan allí como el vino doméstico, para los alimentos, para degustarlo. Acuérdense que fue tan importante el vino, o es tan importante en la Biblia, en el sano sentido de la palabra, que el Señor mismo, y hoy lo hicimos, dijo que era la señal del nuevo pacto en su sangre. Hoy tuvimos una representación de vino, porque realmente no es vino, ¿verdad? Es una representación de vino, pero que representa la señal del nuevo pacto en su sangre, tomando la copa de vino. Entonces el vino es tan ilustrativo para muchas cosas. Ahora ve aquí, está el Señor en las bodas, no hay vino y es un chasco a media boda. Ellos, los que se dieron cuenta, comenzaron a comentar y hablaron con Jesús, le hablaron a María, y entonces dice que su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él dijere. Estaba en el verso 6, estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Qué interesante, eran 6 tinajas donde cabían 2 o 3 cántaros. Jesús ordena a llenar, verso 7, llenen las tinajas de agua. Las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Déjeme apuntar esto también. El maestresala era el anfitrión de los anfitriones principales, que eran los contrayentes, y él se encargaba no solo de asegurarse que hubiera alimentos, sino que hubiera suficiente vino, y también cuidaba la calidad del vino y cuidaba la cantidad de vino que cada acompañante o visitante tenía que beber, para que no hubiera un desequilibrio y lejos de ser una fiesta se volviera un problema, ¿verdad? Entonces el maestresala, ignorante del milagro que está a punto de suceder o que sucedió, dice que llenaron las tinajas por orden de Jesús, verso 8. Entonces el Señor les dijo: sáquenlo ahora, lo que está dentro, y llevadlo al maestresala, porque él tenía que probarlo. Se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber
él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Oiga, sin saber, hubo un cambio en privado. Este es un cambio de naturaleza secreta. Muchas veces no se dan cuenta los demás cómo es el cambio, pero la evidencia la comienzan a disfrutar. Qué lindo saber, hermano, cuando un día el Señor te alcanzó, discúlpame, dice que eran 6 tinajas. El número 6 en la Biblia es número de hombre. Les dijo que la llenara con agua, eso algo insípido, pero en las manos de Jesús, Jesús cambió el agua y le dio sabor a vino. Jesús cambió tu vida insípida, Jesús cambió tu corazón sin sabor, te dio un nuevo sabor y un nuevo color, una nueva expectativa, algo diferente. Es lo que Cristo hace cuando llega a los corazones. Nuestra vida sin el Señor, hermano, perdóneme, ¿qué había de bueno en nosotros sin Cristo? La Biblia dice que nuestras obras de justicia sin el Señor eran contadas como trapos de inmundicia. Las mejores versiones dice: nuestras obras de justicia sin el Señor eran contadas como trapos de menstruo. Oiga usted. O sea que no había nada bueno en nosotros sin Cristo. Por mucha educación que tuviéramos, por muchos logros en esta tierra, si Cristo no nos cambia, es insípida nuestra vida. Pero cuántos el Señor le ha dado un color y le ha dado un sabor diferente. Cuánto le ha dado un porqué, un propósito de vida. Antes, hermano, solo caminábamos en esta tierra porque nada más respirábamos, pero no sabíamos de dónde veníamos y qué hacemos acá, y mucho menos a dónde vamos. Ahora en Cristo sabemos que tenemos origen. Un día salimos de la casa del Padre, tenemos propósito, venimos a cumplir algo aquí en la tierra, pero también tenemos destino. Regresaremos a la casa del Padre, de un día salimos. Alguien le aplaude al Señor. Tenemos origen, diseño, tenemos propósito en la tierra y tenemos destino, retorno a la casa del Padre. Alguien que grite de amén. Oiga lo que dice aquí la palabra del Señor. Dijo el Señor: llévenlo al maestresala. En el verso 9, él queda sorprendido. Probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces el maestresala llamó al esposo y le dice en el verso 10: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, discúlpenme lo que voy a decir, ya cuando están algo entonados, ya no le atinan, ya no distinguen, entonces el inferior. Le voy a decir algo: el buen vino no siempre es el primero. Aquí dice claro: sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Eso es una ilustración también de lo que el Padre ha hecho. Dice el buen vino. En Efesios 5 dice: no se embriaguen con el vino de la tierra, en el cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Ahí en el mismo versículo te habla de dos bebidas: la terrenal, que da cirrosis, y la celestial, que da gozo. Es la bebida del Espíritu Santo. No se emborrachen con el vino de la tierra, que trae disolución, pero llénense del Espíritu Santo. Por eso entendemos lo que pasó en el aposento alto. Por eso ahora discernimos qué características ocurrieron allí, y con razón los de afuera se burlaron de los de adentro, porque oyeron un escándalo, un viento recio, hablaban lenguas, profetizaban, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Se cumplió esta palabra también. Esto que está declarando aquí el hombre maestresala, y quedó como canon bíblico, quedó como parte de la escritura de los evangelios. Dijo: todo hombre primero da el buen vino, y ya cuando han bebido mucho, entonces dan el inferior. Mas tú has reservado el buen vino para de último. ¿Sabe qué dice Joel, profeta de Dios, hablando de lo que vendría de parte del Señor? Dice que
en los postreros días, para de último, derramará el mejor vino, derramará su espíritu. Alguien que está entendiendo, derramará, vertirá el Señor ese vino. Alguien dice amén. Es la importancia, iglesia, de buscar el mejor vino, el vino del Señor, el vino que representa la llenura del Espíritu Santo. Lo profetizó Joel en los postreros días, y esos postreros días comenzaron desde el libro de los Hechos, desde Hechos 2. Cuando Cristo expira y resucita, desde ahí arrancan los postreros días. Viene a cumplirse todo lo profetizado por Joel. Vino el Espíritu Santo, se derramó en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Y desde ahí comienza. Y hoy nosotros, hermano, estamos también siendo testigos de acontecimientos proféticos que Cristo ya lo anunció en Mateo 24 y otros pasajes, que están cumpliéndose al pie de la letra. Pero también se está cumpliendo que derramará del mejor vino, derramará de su Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren más de la presencia del glorioso Espíritu Santo? Que los llene, que los transforme, que los renueve, que los libere, que los sane, que los unja, que los use con poder. ¿Alguien quiere eso? Debemos de ser entendidos. Y termino entonces, amado, termino. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos al cielo. Yo quiero que le diga al Señor: yo quiero el vino celestial. Anhélelo, apetézcalo. Dígale: Señor, yo quiero de esa gloria profetizada. Necesito de esa gloria que ha de manifestarse en los postreros días. Ya, Señor, entiendo que no debo de ser una persona buscadora de las cosas solamente que perecen, sino las cosas que permanecen para vida eterna.